Hola, bienvenidos a Los Parisi en la Red. Gracias por la alta sintonía que estamos teniendo. Ahora con mi buen amigo Gustavo Castro. Lamentablemente Antonino sigue en China, así que todo bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Franco? Claudita, ¿cómo estás ahí? ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Hola. A Los Parisi otra vez más. Muchas gracias. ¿Les parece que vamos de inmediato a los mercados? ¿Cómo cerraron el viernes las bolsas, el dólar, el cobre? Sé que el dólar nos interesa harto. De hecho, ya tenemos la pizarra que cerró a 4.90. De hecho, veníamos diciendo hace tiempo que el dólar tenía que caer y no nos creían. Explícale a la gente, Gus, por qué cayó y tenía que caer el dólar. Lo que sucede es bastante simple. El dólar este viernes alcanzó los 4.90, cayó y principalmente debido a un exceso de liquidez en la economía. Claro, lo que está haciendo Estados Unidos es imprimir, pero paralelamente el precio de algo tan importante para nosotros que es el cobre está a niveles ya cercanos a los 3,5 dólares. ¿Y quién nos explica esa tremenda demanda? China. Nada más que China. Oye, China, tengo datos chinos de la semana. A ver, dale. Pero mira lo singular porque algunos medios, y lo digo el Mercurio, publicaba con cifras que daban un poquitito de miedo. China registra su menor tasa de crecimiento desde inicio de 2009 y es la cifra del 7,6. Pero claro, en consecuencia pasaron las horas y las bolsas subieron. No entiendo la cifra. 7,6 de crecimiento. Claro. Dale, Gus, tú lo explicas eso. Lo que sucede es que un 7,6% de crecimiento es una cifra muy alta para cualquier país, cualquier otra economía. Sin duda, en el caso de China, es una cifra que está por debajo de lo que se esperaba a principios de año, donde se hablaba de un 7,6, de un 8, un 7,8 y hoy en día un 7,6%. China está siendo el motor de la economía a nivel mundial desde hace por lo menos 4 o 5 años con respecto al cobre. ¿Ya? Cuando nosotros esperamos estas cifras que están por debajo de lo que se creía, pero muy altas para cualquier otra economía, sin duda reacciona en forma inmediata el cobre como fue al alza y eso impacta a nivel nacional el tipo de cambio cayendo a 4,90. Más aún, crecer a un 7,6% con una economía con ingresos per cápita cercana a los $6.000 es muy distinto crecer al 10% a una economía con un ingreso per cápita de $3.000. ¿Qué es lo que significa eso? De que los chinos van a seguir consumiendo y consumiendo mucho, y van a consumir cobre, y van a consumir harina de pescado, y van a consumir celulosa, y van a consumir todo exactamente como lo hemos dicho hace tiempo. Por lo tanto, no hay que asustarse. Si uno dijera cuáles son los parámetros para entrar a preocuparse con respecto a la economía china, sería ver si el precio del petróleo cae de los $80 el barril y si el precio del cobre cae de los $3. La probabilidad de eso es muy baja. De hecho, lo estimamos hace poco. Hicimos los análisis con Franco y la probabilidad era muy baja de que el tipo de cambio o el cobre a su vez cayera de $3 la libra. Oye, si eso lo déjate redondear esa idea. La probabilidad de que el precio del cobre caiga es tendente a cero y la razón es muy sencilla. Todos los países de aquí al 2050, que es el horizonte de largo plazo para una mina, para una planta de construcción de autos, etcétera, van a duplicarse. De hecho, el PGB de Estados Unidos se va a duplicar en 40 años y eso significa que va a subir el ingreso per cápita y el ingreso per cápita va a hacer que demanden más autos, más alimentos, más vivienda y más electrodomésticos. Todo eso necesitan cobre. Y agregando datos de Europa, Italia calificó como injustificada y engañosa la rebaja de Moody's a su deuda. En España, en el caso de Goldman Sachs, dice que van a necesitar asistencia más allá de su sistema bancario. Ahí están las malas noticias que uno entiende se van a mantener. Dale, Gus. El problema de Italia y su riesgo crediticio es que ha venido cayendo últimamente bastante fuerte, así como todos los países de Europa. Lo que sucede, el problema, a mi parecer, me gustaría aclararlo, es mucho mayor. El problema es sobre las clasificadoras. Las clasificadoras de riesgo en los últimos meses y en los últimos años, de hecho, desde la crisis subprime, han sido más reactivas que proactivas. Por lo tanto, a uno le avisan que se va a caer cuando ya está en el suelo. Sí. Ahora, dos cosas al respecto. Mira, yo no soy muy bueno para los dibujos como el hermano Antonino. Ahí sería Italia y aquí tenemos África. Estos países que están acá, Líbano, y aquí tenemos Egipto, todas las platas las tenían invertidas en Italia. Tenían mucha plata en Italia. Tanto Gaddafi como Mubarak tenían grandes inversiones en Italia. Gaddafi tenía inversiones en la Juventus, en la Ferrari, Banco di Roma, etc.
Cuando cayeron estos dictadores o casi tiranos, lo que ocurrió es que toda esta plata que estaba acá, depositada en los bancos en Italia, se trasladaron a Alemania, acá arriba, y también a Suiza, por ahí arriba. Entonces los bancos italianos, que tenían esta platita, de la noche a la mañana se quedaron sin depósitos. ¿Qué significa esto? Que como la plata de Gaddafi y Mubarak se fueron de Italia, de la noche a la mañana se quedaron sin plata los bancos italianos, y Mario Monti ahora lo que está pidiendo es una ayuda similar a la que hicieron en España por parte de Angela Merkel. Incluso, es más, para agregar, desde España, en el primer trimestre, se informó que habían emigrado cerca de 200.000 millones de euros. Sí. Principalmente hacia Inglaterra, Alemania y Suiza. Lo entretenida esta cuestión, Claudita, ¿sí? Todos los españoles, que no digamos que sacan la mugre trabajando, pero se levantaron temprano, fueron a los cajeros automáticos, colocaban su tarjeta, sacaban la plata y colocaban la plata en el Colchon Bank o bien la mandaban a Alemania. ¿Qué es lo entretenido de eso? Que mientras más plata mandas a Alemania, más baja la tasa de interés en Alemania y por lo tanto los alemanes tienen más plata. Y como tienen más plata, van a salir a comprar como locos. Esa es la curiosidad de los mercados integrados. Franco, Gustavo, hagamos la proyección para la semana. Ya hablamos del precio del dólar y yo quiero reforzarlo porque hay un dato que es consecuencia del alto peso que tuvo. 21 pesos en promedio podría subir la benzina en las próximas semanas. Sí, pero eso se debe a otro fenómeno, Claudita. Ya la estabilidad del dólar se va a mantener a niveles de 4.90 como piso, incluso puede llegar a 4.85 y techo 510. Pero lo que está ocurriendo es que disminuyeron la incertidumbre a nivel internacional. Y al disminuir la incertidumbre a nivel internacional, comienza a remontar el precio del petróleo. ¿O no así, Gustavo? Así es, debería comenzar a remontar el precio del petróleo y a su vez impactar a nivel nacional también en la volatilidad del tipo de cambio. Gustavo, ¿y las bolsas en el mundo en general también esta semana deberían tener tendencia alcista? De hecho, este viernes cerraron bastante bien la mayoría de las bolsas, casi todas con tendencia alcista, y es esperable que sin alguna noticia importante en la zona de euro, sigan las bolsas en una buena seguidilla de resultados. ¿Qué es lo interesante, Claudita? Que ahora los mercados van a ser mucho más menos volátil, no por una razón fundamental, sino que única y exclusivamente que comienzan las vacaciones fuertes en Estados Unidos. Después del 4 de julio ya casi todo el mundo sale de vacaciones, así que no deberíamos ver grandes movimientos en la bolsa hasta la última semana de agosto o la primera de septiembre. Así que los mercados van a estar muy thin, delgaditos, por estas 2 a 3 semanas más, lo que va a significar es que no hay que mirarlos mucho, no hay que poner atención. Pero lo importante es que el precio del cobre se mantiene alto, el dólar se va a mantener en los actuales niveles y lo mejor es que las incertidumbres están quedando en el pasado. Otra positiva la semana. Franco, está la confianza que llevó que la demanda de Wall Street por el bono de Codelco, que fue noticia en la semana, fuera 5 veces mayor que la oferta. ¿Es eso? Yo lo que voy a hacer acá es dejarle la palabra a Gustavo para que él haga el enlace de cómo Codelco tiene una tasa de interés apenas de un 3% y a usted, señora, le colocan una tasa máxima de interés del 57%. ¿Podéis explicar por qué se ocurre esa cuestión? Bueno, lo que sucedió es que Codelco colocó un bono en Estados Unidos por $2.000 millones, ¿ya? Cifra bastante grande para nosotros, sin embargo para ellos no es muy grande, hay que aclararlo, para Codelco. Lo que sucede es que la confianza en los mercados, cuando ellos colocan una tasa tan baja como es cercano a un 3%, el mercado cree que Codelco es una empresa con una probabilidad de default, lo que hablamos, la probabilidad de que no pague muy baja. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente por la confianza que tiene el mercado internacional en en la valorización del cobre, en la reserva que tiene Chile a nivel internacional y en la producción propiamente tal del cobre y la productividad de Codelco. Como bien decía Franco, no se condice con los niveles de endeudamiento que está alcanzando las personas. Y sobre ese punto me gustaría recordar una noticia bastante importante, Franco, de esta semana, que es la disminución de la tasa máxima convencional. Okay, llegó a acuerdo, todavía no se tramita. Acuérdense que nosotros hemos discutido tanto de la tasa máxima convencional. Una ley de 1929 y actualmente la tasa máxima convencional está a niveles de 55,5%. Afortunadamente, no sé si es por acción o reacción por culpa de nosotros, gracias a la caja de resonancia que nos entrega la red, el ministro de Hacienda, ¿cómo se llama? Bueno, a nadie le interesa, en realidad,
pasó esta ley y la va a poder rebajar inmediatamente en 6 puntos y después, posteriormente, la van a estar bajando para llegar a niveles de un 36%, de aquí a un año. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que finalmente se escuchó la voz de la gente, que había que bajar esa tasa porque era injusta. De la misma forma de que compro tu argumento de que con un buen pagador, bueno, usted señor, usted señora, tú que eres joven y que estás endeudado con una tarjeta de crédito de una multitienda, tú también eres un muy, pero muy buen pagador. Y por lo tanto, que te cobren esa tasa de interés es completamente injusta. Esta es una pequeña, gran batalla que nos sentimos más parte de la solución que del problema en bajar la tasa. ¿Cómo ves tú esa nueva ley? Yo lo veo una muy buena noticia. Va a ir bajando, como tú dices, primero un 6% y después va a ir bajando 0,5 puntos cada 2 semanas. Sin embargo, me parece que hay que llevarlo a la práctica. Hay que ver cuándo realmente se va a finiquitar esto y se va a firmar. Y lo otro es que no entiendo por qué en un año, Franco. Yo les tengo otra. Disculpa, Claudita, una cosa que tenemos que decir, que estos son para créditos hasta 4 millones de pesos. Es harta plata. Crédito hasta 4 millones de pesos, la tasa máxima era un 55, y también creemos que los bancos ganaron mucho tiempo, por décadas y décadas, mucha plata, gracias a esa alta tasa de interés. Y lo otro, por lo menos ganamos esta pelea y hay que estar contentos. Alguien más alzó la voz. Quería, a propósito del retail, recibe con reparos el anuncio de mayor fiscalización que se anunció por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y también está el otro dato: la restricción de los créditos bancarios para consumo alcanzó su mayor nivel desde el año 2009. Dos cosas al respecto. A nadie le gusta que lo supervigilen, especialmente una industria que ha estado siempre diciendo que no son parte de la banca, pero sí han bancarizado gran parte de la población chilena a través de las tarjetas de las multitiendas. Yo me alegro que esté fiscalizando la Superintendencia de Banco, aun cuando tengo que ser lo suficientemente sincero para decir de que esa fiscalización va a ser tendiente a cero. Es básicamente un saludo a la bandera. Franco, sí, Gustavo y Franco están preguntando vía Twitter, y aprovecho ya que hablan de los créditos de consumo. Pregunta Paulina Elizabeth, ¿dónde le aconsejan pedir uno en óptimas condiciones? En realidad lo que tiene que hacer es consultar a lo menos en 5 instituciones financieras. Y lo que tiene que preocuparse es del famoso CAE, costo anual equivalente. El CAE es una iniciativa bastante inteligente que introdujo el ministro Longueira, me alegro mucho. Costo anual equivalente, costo anual equivalente. Aquí te engloba no solamente la tasa de interés, sino que los seguros, las comisiones y los famosos otros. Lo que tú tienes que ver es que la tasa de este crédito no sea superior a un 30%, incluyendo todo y cada uno de los ítems. Si te entregan un crédito, de hecho, alguien en la sala de comandos del canal me mostró una simulación de un crédito que le estaban ofreciendo, y la tasa que le estaban ofreciendo era de torno entre el 21 hasta el 25%. Esas son tasas relativamente buenas para créditos hasta un año o máximo 2 años. Carlos Franco, Javier, sí, vía Twitter está preguntando lo opuesto. Dice, terminó la universidad, está trabajando recién y quiere saber dónde puede ahorrar de la mejor manera. Es soltero, casi ni gasto agrega. ¿Dónde mete sus ahorros? Buena pregunta. En realidad, tenés que hacer lo que tú acabas de hacer. ¿Qué es lo que hiciste tú? Comprar un departamento. Cuéntale eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No, dale todo el proceso, a la gente le gusta conocer el detalle. Quiero un poco, Claudita. Lo que sucede es que con respecto también a los créditos, quiero recordar a la gente que por favor escoja muy bien la puerta por donde entra el banco. Debido a que están las casas matrices y las divisiones de consumo. Y en las divisiones de consumo, solo por atacar un segmento socioeconómico que es mucho más bajo, las tasas de interés pueden llegar a duplicarse en algunos casos extremos. Uy, qué buen dato. Sí, en efecto. Hay varios bancos que tienen como una sucursal. Le colocan Credit Algo o... Son básicamente el mismo, pertenecen al mismo holding, pero si te equivocaste de puerta termináis pagando un 50% versus un 30%. Súper buen dato. Ahora, los que son ejecutivos de los bancos de la área comercial no van a estar muy contentos, pero bueno, hay que decir la verdad. Así que, sí, lo comparto plenamente, lo señalado por Gustavo, en que traten de ir al banco grande y no a la filial, porque si no va a terminar pagando una mayor tasa. La gente quiere datos. Mira, Paul Muñoz pregunta vía Twitter, ¿cuál es el mejor momento para comprar la cartera de un crédito de consumo? ¿Al principio o al final de mes? ¿Hay diferencia? En realidad no hay mucho, porque
si quieres comprar tu cartera o la cartera... Yo entiendo que su propia cartera. Si acaso así es, lo su hace... propia cartera dependiendo de la fecha de pago. Ahora, siempre que uno prepague un crédito te van a cobrar multa, anticipo, un montón de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es que si tú vayas a vender tu cartera, vende todos los créditos de una sola vez y no de a uno. Me refiero, engloba las tarjetas de crédito, las tarjetas de la multitienda y por supuesto el crédito del auto, y si puedes meter más cosas, mételos todos con el fin de poder reprogramar el esquema de pago de tu flujo de caja personal y así no tener que pagar altas tasas de interés. Gustavo, vía Twitter, Fernando Puente dice: ¿qué modificaciones se deben hacer a la ley de AFP o cómo aprovechar mejor el sistema para una mejor jubilación? Bueno, las principales modificaciones al sistema de AFP se hicieron ya con la reforma previsional del año 2008. Sin duda, lo que va a apuntar lo que sería una reforma previsional 2.0, es como lo ha dicho Franco aquí en el programa y en numerosas partes, principalmente la autonomía de la superintendencia para que puedan efectivamente hacer una fiscalización más que regulación. En muchos casos las superintendencias están sobrereguladas, hay superintendencias que ni siquiera manejan todas las normas que emiten. Lo importante es ahora fiscalizar y fiscalizar de verdad. Y en ese punto también quisiera hablar sobre la comisión de inversión. La reforma previsional consideró una comisión de inversión y le dio incluso atributo al Banco Central para poder mover las inversiones o para poder mover los límites en el extranjero de la AFP. Sin duda ahí ese es un punto que sigue aún débil, dado que casi ningún chileno sabe efectivamente dónde están sus fondos. Pero yo iría un poquito más allá. Gran parte de la problemática que tenemos es que los chilenos tenemos más lagunas de lo que el modelo teórico de la previsión lo había pensado. Por regla general, independiente de en qué fondo estés y cuál sea tu edad, lo más probable es que cuando tú jubiles tengas 1/3 de tu último salario o promedio de los últimos 3 años de salario. Es muy bajo en relación a lo que debería ser y por lo tanto se produce una sensación de que trabajaste toda tu vida y después se produce este fenómeno de pobreza relativa. ¿Y se puede cambiar? Es muy difícil, Claudita, muy difícil. Lo que habría que hacer es incentivar más mecanismos de ahorro o alargar la edad laboral a la usanza de lo que hizo Francia y Estados Unidos. Eso hay que darle tiempo al tiempo, pero por regla general tu ingreso va a caer a 1/3. Por eso nuestra recomendación es trata de demorar lo más posible tu jubilación. Y como otra alternativa, claramente yo creo que necesitamos una AFP estatal. Hubo intentos en los años anteriores de tener una AFP estatal a través del Banco del Estado. Sin embargo, hay que aprovechar la coyuntura. Lo más probable es que una filial del Banco BBVA, es decir, Provida, pueda ser vendida. Y nosotros estaríamos en condiciones como gobierno de entrar a comprar esa institución para introducirle competencia al sector de las AFP. Yo sé lo que me va a decir, de que ahora se licitan los nuevos entrantes al sistema. Está bien, pero ¿qué pasa con los...? Se van directamente a modelo. Y sí, exactamente. Eso sería dos veces consecutivas por un tramo de 3 años. Pero lo interesante está en que hay que meterle más competencia y esa competencia se puede lograr a través de una AFP estatal, bien entendida como AFP estatal. Guillermo Radigrán dice: por favor expliquen eso, que las familias sean empresas para no perder los IVA. ¿Alguna vez lo escucho? Seguro se refiere a la EIRL. Muy buen tema ese. Mira, todos aquellos que están emitiendo boletas porque son enfermeras, porque son profesores, porque son veterinarios, arquitectos, camarógrafos, sonidistas, músicos, etcétera, si emites boletas estás perdiendo plata. Lo que tienes que hacer... ¿Por qué? Porque no estás haciendo como empresa. Lo que tienes que hacer es una IRL. Si tienes una empresa individual de responsabilidad limitada, puedes emitir factura. Incluso vas a tener un RUT especial, distinto al tuyo, que vas a poder descontar IVA, si es que se acoge al pago de IVA, o bien vas a poder colocar todas las compras que hagas. Por ejemplo, si eres músico, compraste un nuevo tornamesa, una nueva guitarra, ahí me están ayudando los sonidistas para que otro instrumento, amplificadores, ayúdame algo, jefe, baterías, etcétera. Todos esos implementos tú los puedes meter en la contabilidad y si cobras con IVA lo puedes rebajar, y si no, lo que estás haciendo es descontar de tu contabilidad esa inversión y por lo tanto pagas menos impuestos. Franco Parisi y Gustavo, en la semana esto fue planteado y fue incluso debate de economistas, pero aclaremos este debate sobre la necesidad de ir a balance fiscal estructural de cero. ¿Qué es en términos simples? Ya, yo se los voy a explicar muy despacito. Ya. Lo que ocurre es que cuando asumió en el gobierno el presidente Lagos, don Ricardo Lagos,
toda la curia económica y empresarial decían de que él se iba a volver loco con el gasto fiscal y que podíamos tener casi una catombe financiera como ocurrió allá por el año 70. Entonces don Ricardo dijo, mire, yo voy a dar una señal de buen comportamiento. Y dijo, mire, yo voy a tener todos los años un ahorro fiscal del 1%. Del 1%. Entonces, si el presupuesto de la nación era de 40.000 millones, bueno, él iba a ahorrar 400 millones. Por lo tanto, eso se mantuvo después de la administración Bachelet y ahora, durante la administración de Piñera, lo rebajaron a 0,5. En realidad, da lo mismo. Lo que es importante es entender en qué se está gastando la plata. Porque es muy distinto que se tome la plata del erario nacional y se queme. Entiéndese que se queme es comprar cualquier tontera. Versus que si se invierte esa plata inteligentemente en educación, en salud, en disminuir los niveles de contaminación con sus contingentes efectos colaterales de mejor salud y mejor calidad de vida, eso es inversión. Decir ahora que vamos a todo lo que recibe el fisco lo va a gastar, la pregunta es, ¿en qué lo va a gastar? Yo creo que se necesita más Estado, pero mejor Estado, que cuide a las personas en vez de que cuide a las instituciones y a los grupos económicos. Lo otro que hay que recordar, Franco, es que decir de que todo lo que se deja en el presupuesto va a ser gastado, hay que ver también qué es lo que se fija en el presupuesto. Porque si tú fijas un presupuesto más alto, claro, puedes decir que va a ahorrar un 2% a final de año. Sin embargo, lo importante es ver también la calidad con que se realiza el presupuesto de la nación. Y sobre ese punto, recordar a la gente de que parte de los ingresos de Chile provienen principalmente del cobre. Y ahí hay un tema en que Chile y el gobierno está pendiente, que es la calidad con la cual se estima el precio del cobre a largo plazo. Y más que eso, me gustó ese tema porque, de hecho, antes había como un control de gestión del gobierno en qué se está gastando la plata. Pero nosotros sabemos, y todos los que son empleados públicos lo saben muy bien, saben que ya en noviembre y en octubre tienen que inventar gastos para poder justificar las asignaciones presupuestarias que se hicieron. Porque es muy sencillo, si tú un año gastaste menos plata, bueno, el próximo año de ahí para arriba te hacen el reajuste, no del presupuesto inicial. Se han dado fuertes controversias, por ejemplo, la ENAMI logró que le prepagaran unos créditos. ¿Y qué es lo que hizo la dirección del presupuesto? Dijo, bueno, como usted recaudó 20 millones de dólares, esos 20 millones de dólares pasa para el erario nacional y por lo tanto usted no puede hacer gestión con esa plata. Yo creo que no. Por el contrario, hay que dar la posibilidad de manejo fiscal y presupuestario a las unidades, tanto al ingreso como al egreso. Otro ejemplo que quiero dar es lo que ocurrió con FONASA, que lo hemos tenido aquí el director de FONASA. Bueno, él hizo una fiscalización muy sencilla. Dijo, mire, tengo 2 millones de indigentes en Chile. Voy a cruzar esa base de datos con impuesto interno. Aproximadamente 800.000 supuestos indigentes ganaban más de 800.000 pesos mensuales, por lo tanto no eran indigentes. Conclusión, FONASA está recaudando 600 millones de dólares más que antes. Bajo el antiguo esquema de mantener un presupuesto fiscal, esos 600 millones lo tomaría el presidente, entre comillas, y lo destina a cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que se queden en FONASA para que haga inversiones hospitalarias, mejor servicio, inversión en infraestructura tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama gestión y ejecución presupuestaria. Lo mismo que tú incluso has propuesto para las regiones. Claro, las regiones deberían. ¿Cómo funcionarían regiones? Las regiones también tienen el problema que gran parte del presupuesto. Están con mucha voz las regiones hoy en día. Sí, pero nadie la escucha por el centralismo. Lo que nosotros proponemos es que gran parte del presupuesto de la región se defina en la región y no en Santiago, lo cual les quita alas. Temas de la semana que seguro la marcarán será el salario mínimo. Está la controversia, el debate está en el Congreso. De hecho, el gobierno insistió en la misma propuesta, los 193.000 pesos, y eso se resuelve prácticamente esta semana. Conta el tiempo. Dale. Bueno, nosotros hemos calculado cuánto debiese ser el salario mínimo y lo ha conversado reiteradas ocasiones Franco, debiese estar alrededor de 243.000 pesos. Lo que nosotros hicimos es bastante sencillo. Lo único que hicimos fue tomar el salario mínimo del año 2000 y ajustarlo por PIB per cápita. ¿Cuál es la idea? El PIB per cápita es lo que producen todos los chilenos, pero por cada uno, dividido por toda la cantidad de habitantes en Chile. La idea es mejorar la distribución de la riqueza, que es un problema que tenemos en Chile, sin duda, no nos podemos olvidar de ese problema, y que además existe a nivel internacional hoy en día, también en Europa.
¿ya? No es solo de nosotros, pero nosotros tenemos que preocuparnos. El PIB per cápita ha aumentado en forma importante, tanto es así que desde el año 2000 hasta ahora ha aumentado en un 143%. Por eso es que debe ser 243.000 pesos y no 182.000 como era, ni menos la propuesta de 193. Lo que sí estamos conscientes es que no puede ser mañana, ¿ya? Sería un aumento que representaría un 33%. Tiene que ser algo pausado, por lo menos de 3 a 5 años, para ir reajustando a esto, más los nuevos crecimientos en PIB per cápita, lo que debería dar, insisto, una mejor distribución de la riqueza. ¿Qué es lo entretenido de esto, Claudita, Gustavo? Es que, curiosamente, el día viernes, un contrincante mío en la carrera presidencial, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que había que buscar un mecanismo de reajuste automático para el salario mínimo. Hoy lo había escuchado. Qué curioso, qué curioso. Parece que la voz se está escuchando cada vez más fuerte. Pero eso es bueno. Gracias a la gente que nos apoya en los Parises y a la gran cantidad de gente que nos acompaña en las visitas a regiones, dando charlas de economía y política, donde lo interesante de esto, Claudita, es que la gente está más empoderada. Curiosamente, este programa que se hace el día domingo, dentro del horario de 1 a 2 de la tarde, hablando de economía, tenemos una alta sintonía, cosa que agradecemos significativamente, pero lo más importante es que está llegando el mensaje. Se necesita un salario mínimo indexado para que no tengamos que escuchar más y ni darle más tribuna al ministro de Hacienda, ni tampoco a líderes sindicales eternos que lo único que hacen es impedir que el sindicalismo en Chile se democratice y lleguen nuevos líderes sindicales que el Chile necesita con urgencia. Oye, a propósito del sector laboral, está el gobierno proponiendo mirar el modelo externo para poder traer trabajadores extranjeros y así suplir la alta demanda que hay escasez de mano de obra. Claudita, ¿no estábamos escuchando hace poco a la ministra Matei que había crisis? Y que hizo un comité. ¿Ya? ¿Y qué quedó ese comité? En el cajón. En el cajón, ¿cierto? Mira, de hecho, se tuvo que modificar un decreto de ley que coloca un tope máximo al número de extranjeros que pueden estar en el sector agrícola. El problema está que tú vas al sur, no hay mano de obra, se están yendo todos al norte. En el sur no hay mano de obra y por lo tanto se va a tener que buscar alguna fórmula para que se ingresen trabajadores extranjeros. ¿Qué es lo que propongo yo? Arreglemos el salario mínimo, protejamos al trabajador chileno antes de dar esta salida a los finlandeses. Si no, vamos a hacer lo mismo que hizo el destacado poeta Neruda cuando vino con el Winnipeg trayendo emigrantes españoles. Así que yo creo que no Antonino anda en China, ir a llegar con algunos chinitos. Antonino va a traer con un buque con chinos. No hace. Una broma. Hablemos de Escuelas Sin Fronteras. www.escuelasinfronteras.com es esta plataforma, Franco, gratuita para poder estudiar en línea. Sí, nadie se tiene que quedar atrás del desarrollo económico y lo peor es que si tú no tienes cuarto medio, tienes que tener cuarto medio rendido. Primero, por tu dignidad. Todos los chilenos tienen que tener cuarto medio rendido. Y eso tú lo puedes hacer a través de la plataforma de escuelasinfronteras.com. Nosotros felices de aportar a la sociedad a través de ese mecanismo. No hay nada más lindo que estudiar. Yo siempre lo digo en mis charlas, cuando uno adquiere conocimiento, tiene la posibilidad de soñar en colores. El conocimiento es como leer un libro, uno sabe dónde está, pero no dónde va a terminar. www.escuelasinfronteras.com. Un par de preguntas más vía Twitter. Nicolás Gajardo dice si es posible que con la cantidad de bonos Chile llegue al escenario de España en un futuro. Dale tú con esa, Gustavo. No, la probabilidad de que Chile caiga en una situación como la que está viviendo la banca española es muy difícil, debido a que el problema en España, además de ser interno, es de toda la zona euro y comenzó así desde que comenzó a funcionar el euro. Muchos países, como lo fue Grecia, no debieron haber entrado nunca al euro, por lo tanto es una crisis, primero, política, recuerden, segundo, de deuda soberana y bancaria. En lo de deuda, lo que vivió España es un sobreendeudamiento debido a todos los beneficios sociales que entregó, como educación, salud, transporte y así sucesivamente, muchos otros beneficios. En Chile, muchos abogados, por ejemplo, por una educación completamente gratuita. Mucho se ha dicho, mucho se ha debatido sobre ello, pero es muy difícil que un país entregue una educación 100% gratuita y muchos otros beneficios sociales sin después tener costos en lo que son básicamente sus niveles de endeudamiento. Franco, Gustavo, nos vamos a la pausa, regresamos enseguida acá en los París en la Red. Gracias, Claudita. Gracias.